¿qué tal? Muy buenas tardes, espero que todos sigan bien. Bienvenidos a este plato abierto de la desescalada, este plato abierto reinventado, no en el fondo, pero sí en la forma. La forma, ya lo saben ustedes, a partir de ahora por videoconferencias, el fondo el mismo. De hecho, hoy vamos a tener la oportunidad de saludar a dos de los colaboradores habituales de este plato abierto, a Marcos Fernández del Centro Veterinario Navia. Por cierto, si tienen dudas con respecto a este asunto, cualquiera de los que habitualmente tratamos en Plato Abierto, saben que seguimos con ese correo electrónico platoabierto@televigo.com, platoabierto@televigo.com, y enseguida saludamos también hoy desde Asesority a David Alfaya. Asesority patrocina esta sección. David, muy buenas tardes. ¿Qué tal, María? Hola, muy buenas tardes. Qué alegría verte después de 2 meses de confinamiento, que por cierto, enseguida hablamos, nos trasladamos también a los juzgados, pero antes, a nivel personal, ¿cómo lo habéis pasado ahí en Asesority? Bueno, pues lo llevamos bastante bien, en casa como todos, con la familia y por suerte nosotros teletrabajando, estuvimos entretenidos, ¿eh? El despacho yo sé que no ha dejado de moverse en todo caso, porque lo hablábamos aquí al principio del programa. Vosotros sois de los que erais asiduos ya a las nuevas tecnologías, trabajabais mucho a través de internet y de hecho muchos de vuestros casos no son casos de aquí, sino que lleváis temas de toda España. Entiendo que esto ha sido una ventaja también para vosotros para adaptaros a esta nueva realidad, ¿no? Sí, la verdad es que fue una suerte de que desde hace unos años estamos haciendo un esfuerzo precisamente por tener todo digitalizado el despacho, por trabajar mucho en la nube y sobre todo por utilizar Internet y las posibilidades que nos brinda para poder llegar a muchos clientes afectados por tarjetas, por problemas bancarios, y eso nos permitió pues todo este tiempo seguir trabajando prácticamente con normalidad. El único cambio importante sí que es lo de teletrabajar, o sea, nos tuvimos que ir a casa todos con el ordenador, con el portátil y trabajar desde casa, pero gracias a haber dado un paso antes de tecnología, de implementar la tecnología en el despacho, de poder llegar a los clientes por Internet, no solo con las visitas, con las citas presenciales en el despacho, nos permitió seguir trabajando durante estos 2 meses. ¿Sí? Oye, ¿qué ha pasado con todos esos procedimientos por reclamaciones bancarias que dejábamos en el tintero en el último programa y de esto hace ya 2 meses? Pues continuamos con ellos, o sea, es decir, gracias a ese teletrabajo nos siguieron llegando muchísima carga de trabajo. De hecho, lo sorprendente es que nos metimos en la cuarentena, en el estado de alarma, el 14 de marzo, y coincidió unos días después de la sentencia del Tribunal Supremo de la usura de las tarjetas Within. Entonces coincidió justo con un boom de reclamaciones y de llamadas. La gente estaba en casa, se vio obligada en gran mayoría a permanecer en casa, no podían trabajar tampoco, y gracias a eso pues se conectaban a Internet, nos encontraban y se ponían en contacto con nosotros para iniciar esas reclamaciones. Lo que hicimos durante estos 2 meses fue atender a mucha gente afectada que quería iniciar la reclamación. Y bueno, desde hace un mes el juzgado ya empezó a funcionar también, el tema de recibir sentencias y con normalidad, seguimos trabajando con normalidad, o sea, con más trabajo incluso que antes de empezar con todo esto. Entiendo que este tiempo que teníamos de más o que tenían de más algunos desde casa servía también para revisar el papeleo, ¿no? Y para revisar, poner en práctica todos esos consejos que tú nos dabas para que revisáramos los papeles del banco que a lo mejor habíamos firmado sin darnos demasiada cuenta de cuánto eran los porcentajes, ¿no? Claro. Yo creo que esta cuarentena sirvió, el permanecer en casa, gracias a Internet nos sentíamos más conectados, podíamos hablar con amigos, con familiares, videoconferencias, podíamos buscar información sobre temas que nos preocupaban, podíamos hacer muchas cosas que a lo mejor no teníamos el tiempo suficiente antes, y gracias a estar en casa, entre comillas, un poquito más aburridos o más libres, nos permitió que la gente, bueno, se preocupase de decir, oye, tenía esta tarjeta que creo que me estaban cobrando unos intereses muy altos, es el momento de ver a ver realmente cuánto me están cobrando, de hacer una consulta, de preguntarle a alguien o de informarme por Internet. Nos vino muy bien, o sea, decir, parece mentira, pero hay que buscar siempre una oportunidad de una situación de crisis. ¿Sí? Ese tiempo en el que no estuvieron operativos los juzgados, ¿ha afectado o afectará en algo? ¿Vamos a tener retrasos en algunos asuntos?
Sí, 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 evidentemente. Hubo una paralización total de los juzgados prácticamente desde el 14 de marzo hasta el 15 de abril, un mes donde no hubo ninguna actividad. A partir de abril empezaron a llegarnos notificaciones, sentencias de procedimientos que ya venían abiertos, pero estuvimos hasta ahora, hasta el 4 de junio, que mañana empieza otra vez los plazos procesales. Durante todo este tiempo solo estábamos recibiendo notificaciones de procedimientos que ya estaban abiertos, sentencias, y bueno, pues esta paralización de prácticamente total de un mes y a media marcha durante 2 meses nos va a llevar que los procedimientos se van a acumular. Claro, ahora mismo llevamos presentando escritos nuevos y demandas nuevas desde el 15, aproximadamente desde el 15 de abril, y los juzgados estaban trabajando pues al 30%, con lo cual todo eso se va acumulando y va a haber retraso y va a haber aumento de los plazos. En los procedimientos normales puede aumentar 2-3 meses el plazo. El problema viene con los procedimientos que teníamos estos ya atascados, como los de cláusula suelo, que si ya estábamos en plazos de 2 años, pues claro, si sigue aumentando a 2 años, 2 años y medio, la cosa se sigue complicando. ¿Sí? A lo mejor a asuntos administrativos no afecta tanto, pero bueno, nosotros sabemos que vosotros, justo Assessority, estabais preparados ya para el teletrabajo y para este trabajo virtual que estamos haciendo en los últimos meses, pero a título individual, ¿tú crees que pese a que hemos visto ya algún juicio telemático, los juzgados están preparados para esta nueva normalidad? No, la realidad es que no, y es una pena porque tuvimos años para ir adaptándonos, se intentó, pero no, la realidad es que no. Lo que está pasando hasta ahora, y ya tuvimos los primeros juicios y audiencias por videoconferencia con diferentes juzgados, pero solamente se da en casos donde el juez se atreve. El juez o la jueza es un poco más valiente, está más familiarizado con la tecnología y entonces se atreve a proponer la videoconferencia para el juicio o la audiencia. Son casos puntuales, muy pocos, pero el resultado hasta ahora fue muy bueno. O sea, tuvimos juicios y audiencias previas en que una conexión en 20 minutos, tanto el juzgado como las partes, abogados y procuradores, pues más o menos funcionaron perfecto, con rapidez. Una de ellas en Madrid, otra en Corcubión. O sea, es decir, se están celebrando videoconferencias y facilita tener que evitar desplazamientos a juicios y es una buena medida. La realidad es que no están preparados. El porcentaje de jueces o juezas que lo están utilizando es muy, 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 muy bajo. Y me llamó la atención del último que hicimos que además hay un componente legal en el sentido que el juez lo primero que nos plantea en las videoconferencias es si estamos todas las partes de acuerdo en celebrarlo por videoconferencia, porque si alguna de las partes no estuviese de acuerdo en celebrarlo por videoconferencia, probablemente el juez tomaría una decisión de suspenderlo y no celebrarlo de esa manera por posibles problemas que pudieran derivar después. Es tremendo. Bueno, nos vamos adaptando absolutamente todos, también yo, porque bueno, lo que estamos haciendo en Plató Abierto es algo más extraño todavía, que es unir el plató con la videoconferencia. Estoy intentando hacer, David, algo que llevo 2 meses y medio haciendo, yo no sé si a ti te pasa, que yo cada vez que hago una videoconferencia grito y casi se me escucha en la casa vecina como si estuviera gritando por la ventana. Estoy intentando hablar más o menos de forma natural, yo creo que poco a poco nos vamos a ir acostumbrando también a este sistema, porque creo que, bueno, va a ir para largo, porque aunque vayamos entrando ya poquito a poco en la desescalada y que ya el próximo lunes probablemente estemos en la fase 3, creo que este sistema, como las medidas de distanciamiento social, se tendrán que mantener al menos durante un par de meses más. Ya veremos si llega esa segunda ola o no llega esa segunda ola en octubre, ojalá no, pero por lo pronto yo aquí, sea a través de videoconferencia o sea presencialmente, te quiero ya todos los miércoles, o sea que volvemos a quedar el próximo miércoles a la misma hora en Plató Abierto, ¿te parece? Y seguimos hablando de este tipo de asuntos que interesan a nuestros espectadores. Perfecto, no hay ningún problema. Iremos adaptándolo y haciéndolo cada día mejor con la videoconferencia y acabaremos estando súper acostumbrados. A ti se te nota adaptado ya, ahora poco a poco voy adaptándome yo. Un beso, David, encantada y muchísimas gracias. Me encanta verte así de bien. Un saludo, hasta luego, María, chao. Enseguida saludamos también a Marcos Fernández, o eso espero, porque están intentando conectar con él ya también a través de videoconferencia, pero antes, como les prometí ayer, nos vamos a acercar a las exposiciones del Museo Marco y también a la nueva forma de visitarlo. A las 11 en punto de la mañana abría sus puertas al público el Museo Marco. El alcalde de Vigo junto al concejal de Cultura han sido los primeros en acceder a las 2 exposiciones que alberga.
el No a un No de Yolanda Herranz, un proyecto en el que el artista juega con el sentido y la fuerza de los conceptos, y los espacios y encuadramientos de Manuel Colmeiro, uno de los pintores clave en la historia del arte gallego. Ambas exposiciones se prorrogan hasta septiembre para que todo aquel que no las haya visitado pueda ahora hacerlo, respetando la limitación de aforo con la que abre el museo. Allí no cambia el espacio expositivo, pero sí la forma de visitarlo. La entrada siempre ha sido gratuita, pero ahora no la recibimos físicamente al entrar. Sí nos encontramos allí una alfombrilla desinfectante y nos encontramos también estratégicamente situados en diferentes espacios de todo el recorrido dosificadores de gel hidroalcohólico. Han desaparecido también los folletos, pero no la información. Podemos acceder a ella a través de los códigos QR pintados en la pared. En el suelo, las indicaciones del recorrido y carteles recordándonos que debemos usar mascarilla y que la distancia de seguridad debe ser al menos de 2 metros. El arte no cambia, solo la forma de acceder a él. Y a partir de ahora podemos volver a hacerlo, no solo en el Marcos, sino también en el Quiñones de León, el Verbum, Casa das Artes, Casa Galega da Cultura, la Pinacoteca y el Museo Etnográfico Liste. Continuamos y podemos saludar ya a Marcos Fernández. Marcos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, María. Muy bien. Oye, ¿es la primera vez que te vemos de uniforme aquí en Plato Abierto? Sí, estoy en plena consulta, o sea que hoy me cogéis vestido de veterinario. Bueno, vestido de veterinario y ejerciendo de veterinario, que es lo que siempre Marcos Fernández hace en este Plato Abierto. Pero antes de hablar del mundo animal a nivel personal, ¿cómo habéis llevado en casa y también en la clínica estos últimos 3 meses? Bueno, imagino que como muchas personas que siguieron trabajando, ¿no? Porque nosotros seguimos trabajando como servicio más o menos esencial y compaginando un poco la vida familiar con la laboral, con los niños en casa, pues imagínate, un poco caos, ¿no? Pero bueno, lo fuimos llevando, ahora ya se empieza a normalizar un poco más la situación y a nivel de la clínica, pues también la verdad que tuvimos mucho trabajo. Nosotros no restringimos servicios ni horario, con lo cual algunos compañeros pues recurrían a veces a nuestros servicios para algunos clientes que tenían servicios de urgencia y que ellos no podían prestárselo, ¿no? Entonces tuvimos una carga de trabajo bastante alta. Y además de las cuestiones habituales que pasan por la clínica, entiendo que también muchas dudas, algunas ya las habíamos solventado en este programa antes de que se iniciase el estado de alarma, muchas dudas entiendo también de cómo afecta a nuestros animales de compañía el COVID o cómo no afecta, pero también sobre las medidas de seguridad que tenemos que tomar con ellos cuando los llevamos a la calle, por ejemplo. Claro, sí, bueno, de hecho, esta es una enfermedad tan nueva, ¿no? Que poco sabemos a veces en medicina humana y en veterinaria siempre vamos un poquito por detrás. Ha habido diferentes informaciones respecto a las mascotas, algunas un poco alarmistas, ¿no? Y ya hemos hablado en alguna ocasión a través de Radio Vigo, ¿no? De un poco pues prudencia. A día de hoy sabemos que el gato y el hurón son animales que sí pueden infectarse con el coronavirus, pero que la mayoría de los casos descritos, que son muy pocos en el mundo, comparado con millones, ¿no? de personas afectadas, pues los gatos afectados son siempre en hogares donde hay una persona enferma, ¿no? O sea que es la persona la que se lo transmite al gato. Y nunca se ha demostrado hasta ahora que ese gato lo pueda transmitir a ninguna persona, ¿no? Esto con el tiempo lo sabremos más ciertamente, pero a día de hoy no se ha demostrado esta transmisión. Entonces, las medidas de prevención en casa, sobre todo cuando tenemos personas enfermas con el COVID, sería un poco evitar el contacto con las mascotas, igual que evitar el contacto con otras personas, ¿no? El distanciamiento social también. Y luego las prevenciones que decías tú, pues de cara a la salida a la calle. Bueno, pues los gatos, digamos que cuando entran y salen de casa, en este momento se debería recomendar que no salgan mucho, pues para que no contacten con la infección fuera de casa, si en casa estamos libres de ella, ¿no? Y en el caso de los perros, bueno, pues medidas de higiene, ¿no? Pues intentar evitar el contacto con grandes grupos de perros, lo mismo que hacemos nosotros ahora mismo, y por otro lado, higiene sobre todo a nivel podal, ¿no? De los espacios interdigitales y de las almohadillas. Cuando llegamos a casa, pues intentar limpiárselas, no utilizando, como ya se ha visto en alguna ocasión, lejía o sus derivados, porque al final acabamos con un problema dermatológico en la zona, pero sí que hay algunas toallitas con antisépticos o algún antiséptico ya hecho especialmente para ellos, ¿no? El agua y jabón también funciona, entiendo. Esto se puede hacer, lo que pasa que es un poco engorroso, ¿no? Porque tú tienes un
3 veces a la calle y tienes que lavarle las patas 3 veces a la calle y secárselas, ¿no? Y esto no es muy práctico al final. Bueno, 3 veces a la calle, es cierto. Hablábamos, yo lo recuerdo, hace 3 meses, 4, cuando el asunto traspasaba a China, incluso cuando ya llegaba a Italia y veíamos con preocupación la posibilidad del abandono de mascotas ante la falta de información de si se contagiaban o no. En España la normativa que vino con el estado de alarma evitó eso, porque tener una mascota era tener un tesoro, ya lo es a día de hoy, pero cierto que es que aquella gente que echaba de menos la calle miraba con envidia a los que salían a pasear con el perro. Sí, eso es cierto, y yo lo padecí personalmente, ¿no? Yo, pues con Landra, que tú ya la conoces, desde casa de vez en cuando a darle un pequeño paseo, ¿no? Y eso, de hecho, hay ya algún estudio en marcha que demuestra que las mascotas en general, ya lo sabemos en otros aspectos de la vida, pero que en el confinamiento suponían pues un alivio a ese estrés que todos sufrimos por estar confinados, ¿no? Con respecto a las medidas de prevención, hemos hablado de cómo los dueños tenemos que prevenir pues, que nuestros animales lleven o puedan traer el virus a casa, por ejemplo, en las patas. Pero ojo, porque incluso aunque no seamos dueños de mascotas, yo creo que ahora todos somos muy prudentes en todos los aspectos, pero yo que también tengo mascotas, muchas veces a las personas les es difícil evitar el acariciar a un animal cuando es achuchable, ¿no? Pero lo cierto es que si no nos hemos lavado bien las manos y tocamos un objeto, ese objeto puede contagiar a otra persona en caso de que seamos asintomáticos o que tengamos el virus, y esto ocurre lo mismo con el pelo de un animal. Cierto es que no está comprobado del todo cuánto tiempo dura el virus en el pelo, pero sí que si podemos evitar acariciar a un animal que no es nuestro, pues casi mejor, ¿no? Y por eso lo que os decía antes, ¿no? Este tema del distanciamiento social, tanto entre personas como con las propias mascotas, y lo ideal sería no interactuar mucho pues en grupos de perros en el parque como se hacía anteriormente, ¿no? Cada vez se está intentando pues, volver a la normalidad. Yo creo que a día de hoy ya no se tiene pues el mismo pánico que teníamos al principio, pero sí que es cierto que mientras esta situación no se normalice del todo y la circulación del virus no esté pues, completamente controlada, pues tampoco podemos dejar que nuestro perro contacte con otras personas o con otros perros de propietarios que no sabe si están incubando o desarrollando esa enfermedad, ¿no? Entonces, un distanciamiento. Cuéntame. Decía que eso, un poco de distanciamiento, ¿no? En el pelo de las mascotas se supone que la duración del virus parece menor que en superficies como, por ejemplo, plásticos o acero de las puertas, donde sí se parece que dura bastantes horas, ¿no? Pero aún así, aunque es poco probable, pues mejor es prevenir, ¿no? Y evitémoslo. Es complicado, Marcos, tú y yo que interactuamos mucho, a veces me cuesta dejarte terminar las frases, disculpa por anticipado. Pero es que tengo otra pregunta y creo que también es interesante para aquellas personas que tengan mascotas, y es que ya los médicos lo estaban advirtiendo, que muchas veces por miedo a acudir a centros de salud o a hospitales, los humanos estábamos descuidando nuestra salud, sobre todo aquellos enfermos crónicos o incluso aquellas personas que podían estar sufriendo alguna enfermedad grave, caso de una angina de pecho, por ejemplo, y que por miedo a contagiarse con el COVID, pues no acudían a las urgencias sanitarias. Yo no sé si esto está ocurriendo también con los animales, si los dueños nos estamos saltando también las vacunas o las revisiones que debiéramos tener con nuestro perro, con nuestro gato, con nuestro animal doméstico. Sí, a ver, yo creo que este es un tema muy interesante tanto en nuestros pacientes, los veterinarios, como en medicina humana, ¿no? O sea, la medicina preventiva, todo este tipo de animales o personas que tienen enfermedades crónicas y que necesitan un control y que se ha dejado un poco de lado durante este estado de alarma, ¿no? De hecho, una de nuestras, digamos que campañas actuales a nivel de la clínica y otros muchos compañeros estamos haciendo es que la gente se dé cuenta que la desparasitación de la mascota, que la vacunación de la mascota o que los controles de enfermedades crónicas, que empezamos a hacerlos ya de forma más rutinaria para que no pasen demasiado tiempo sin vigilar, ¿no? Porque si no vigilamos pues, una insuficiencia renal o una diabetes, por ejemplo, esto se puede descompensar y al final ser un tema mucho más grave, ¿no? Y difícil de volver a estabilizarlo. Lo mismo con los parásitos y lo mismo con la vacunación, ¿no? Durante el
retrasamos muchos de estos procedimientos porque había que estar más pendiente de urgencias y teníamos ya ese trabajo que nos sobrecargó un poco, pero sí que ahora estamos insistiendo mucho sobre todo en la prevención y de hecho ahora, por ejemplo, estamos con una campaña para que la gente se vuelva a concienciar con la prevención de leishmania, ¿no? Que es una enfermedad que ya hemos hablado muchas veces y que justo ahora con estas altas temperaturas empieza a transmitirse y ya estamos viendo varios casos justo en este último mes de perros con leishmania de la ciudad de Vigo que intentamos insistir mucho que la gente no deje, ¿no? de utilizar repelentes o de vacunarles frente a la enfermedad para intentar prevenirlo, ¿no? La medicina preventiva es fundamental para evitar pues, que esas enfermedades luego sean más complicadas, ¿no? Marcos, te vamos a tener aquí a partir de hoy, bueno, aquí no, ahí, te vamos a tener en el programa, aunque sea a través de videoconferencia. Vamos a poder conocer la clínica del Centro Veterinario Navia para aquella gente que les suene por este programa, pero que nunca hayan estado en esa clínica que tendremos en la calle Teixugueiras. Vamos a poder acercarnos más todavía, si cabe, a ella a partir de ahora en las próximas semanas. Por hoy lo dejamos aquí, nos vamos a ver el próximo miércoles. Lo último que te pregunto, ¿algún consejo que tengamos que dar a los espectadores también para este mes de junio un poco atípico, que parece que hemos pasado de repente del verano a la primavera de nuevo? Sí, hemos pasado, ahora está un poco atípico estos días, pero estas altas temperaturas, como te decía, por ejemplo, insistir mucho en la prevención de parásitos externos, ¿no? De repente hay una eclosión de garrapatas, de mosquitos y de pulgas, y estamos viendo pacientes que vienen con esto, e incluso propietarios, ¿no? Que vienen con el problema de han sufrido picaduras o ven garrapatas en casa porque el perro sale al monte y vuelve con alguna garrapata. Entonces, insistir mucho en que justo ahora, con estas altas temperaturas, con mucha humedad, ¿no? Tenemos un clima muy húmedo, pues es el momento de eclosión de todos estos parásitos que no olvidemos que transmiten un montón de enfermedades, ¿no? Y por lo demás, un poco, yo creo que transmitir un poco de tranquilidad. El tema del COVID-19 poco a poco va desapareciendo y yo creo que en unas semanas estaremos mucho más tranquilos todos, ¿no? Marcos Fernández, del Centro Veterinario Navia, como siempre, muchísimas gracias por atendernos. Gracias a vosotros, María. Hasta la semana. Un beso. Chao. Pues no se vayan porque enseguida seguimos hablando de sanidad, de actualidad y del COVID también lo vamos a hacer, lo va a hacer en realidad nuestro compañero Marci Varela en el tiempo del debate con los principales responsables de diferentes sectores sanitarios aquí en el área sanitaria de Vigo. Enseguida hablan de cifras, de prevención y de la situación actual y de lo que esperamos para el futuro, también de la necesidad de seguir con esas medidas de prevención, de higiene y de distanciamiento. Yo se lo recordaré mañana porque mañana vamos a estar aquí, vamos a intentar ahondar ya más en el mundo de la cultura y vamos a seguir también con este sistema que yo creo que después de este segundo programa, el primero a través de teleconferencia, ya medio lo hemos superado. La cuestión es acostumbrarse también a estos nuevos métodos y a esta nueva realidad. Espero que ustedes lo hagan con nosotros mañana a la misma hora. Un beso.